muchacho, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal y por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo: He aquí que también Mica ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano, etcétera, etcétera, y habla de otras cosas. Lo importante ya lo leímos. Puede tomar su lugar, hermanos. Hoy nos toca ver un punto muy importante acerca de la fe. Pero también algo muy importante, que hay ocasiones en que Dios, o en este punto en especial, Dios probó a Abraham. Dios probó a Abraham. ¿Y en ocasiones nosotros seremos probados? ¿A usted le ha tocado ser probado por Dios? ¿Qué se siente? ¿Cómo le ha hecho para salir adelante? Yo no sé qué problema haya sido, quizás una enfermedad, no lo sé, usted sí lo sabe. Pero Dios nos probó en alguna ocasión. En el capítulo anterior vimos cómo finalmente, después de muchos problemas y de mucho tiempo, nació el hijo esperado por Abraham y Sara. Finalmente Isaac nació. ¿Podemos imaginar la alegría de estos padres? Digo, el que es padre, la alegría que se siente tener un hijo. Es algo maravilloso. Y después de todos los problemas que vimos que tuvieron Abraham y Sara, disfrutaban a su hijo, a su único hijo. Y además, Dios les había dado una promesa sobre ese hijo. Aparentemente las cosas iban bien, todo marchaba bien, pero vino la prueba. A veces estamos contentos, a veces estamos felices,
Gozamos a la familia, nuestro trabajo, lo que hacemos, y nada sucede. Estamos contentos. Venimos a la iglesia gozosos. Pero cuando vienen los problemas, ¿qué sucede con nosotros? A Abraham le pasó lo mismo. Aparentemente todo estaba bien. Y cuando le dice, ahí en los primeros versículos, que aconteció después de estas cosas, dice el primer versículo, que probó Dios a Abraham. Llegó el problema. Y todavía más, le pide que sacrifique a su único hijo. Esto parece ir en contra de toda lógica. ¿Cómo podía Dios pedir a Abraham que matara a su hijo? A veces como que no entendemos lo que Dios nos pide. Matar a su hijo, ¿no va en contra de la promesa que le había hecho? Además, si moría Isaac, se acabaría la promesa. Bueno, tenía otro hijo que es Ismael, pero en Ismael no estaba la promesa que Dios le había dado a Abraham. La promesa estaba en Isaac. Y ahora le pedía que lo sacrificara. Y hasta es curioso cómo vemos cómo Dios se dirige a él y le dice, tu único hijo. ¿Por qué le estaba diciendo a él? Necesidades y las enfermedades, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Angustiarnos? ¿Llorar? ¿Esconderse? ¿Rasgarse las vestiduras? ¿Qué haríamos nosotros cuando nos llega un problema? Fortalecernos para enfrentarlo. Y entonces, ¿qué necesitamos para poder enfrentar ese problema? Pero antes de clamar y orar, tener fe. Antes de orar, antes de clamar, sí, es cierto, lo tenemos que hacer, pero antes tenemos que hacernos un autoanálisis y decirnos, ¿yo tengo fe o no? Fe. ¿Fe en qué? ¿Fe en quién? Dicen los teólogos, los que conocen acerca de este tema, que hay dos tipos de fe. La fe humana que todos tenemos, y usted como ser humano tenemos fe. No tenemos fe cuando decimos yo quiero hacer este trabajo. Yo tengo fe para estudiar esta carrera. Yo tengo fe para hacer esto o aquello o lo otro. Y es una fe humana que todos tenemos. Pero cuando tenemos a Cristo, ¿cambiará nuestra fe? Con esa fe humana, si usted tiene un problema, una necesidad, una lucha o una enfermedad, ¿qué hace? Con su fe humana. Si tiene dinero, pues busca el mejor doctor o no. Y si no lo tiene, ¿qué hace? ¿A quién va a buscar para que le ayude? Estoy hablando de una enfermedad, de un problema económico, etcétera. Con esa fe humana, ¿qué haríamos? Pues sí, nos moveríamos y buscaríamos y no sé qué. Pero cuando usted conoce a Cristo Jesús, cuando usted tiene la experiencia de saber que tenemos un Dios precioso, maravilloso, lleno de amor, de justicia, ¿qué hacemos? Tenemos la fe divina, una fe espiritual que nos manda Dios y que allí está. Y entonces si llega la enfermedad o si llega el problema o si llega la lucha, ¿qué hace? Entonces sí, con esa fe espiritual, con esa fe divina, ¿qué hacemos? Ahora sí, clamamos. Bueno, yo le puedo decir, oramos. Pero cuando es un problema, normalmente si no hay problemas, luchas, necesidades, está usted tranquilo, ¿qué hacemos? Oramos. Pero cuando llega el problema, la lucha, la necesidad, la enfermedad, ¿qué hacemos? Entonces clamamos. ¿A quién clamamos? A Dios. Eso fue lo que hizo Abraham.
Abraham tenía fe en Dios, una fe espiritual, una fe que lo llenaba. Eso fue lo que hizo a Abraham. ¿Por qué? Si usted analiza la vida de Abraham, Dios le fue edificando una fe cada día, cada semana, cada año, con todo lo que le pedía, con todo lo que hacía. ¿Para qué se lo pedía? Desde que salió de Ur. Salió nada más porque Dios le dijo que tenía que ir a tal lugar y salió sin saber si le iba a ir bien, porque ¿sabe qué? Confiaba en Dios. Todo lo que le sucedió a Abraham fue para que pudiera incrementar, edificar su fe en Dios. Y cuando llegó la prueba máxima, ¿o cree usted que qué clase de prueba sería? Vete a la tierra que yo te estoy prometiendo. Es difícil, está usted viviendo en algún lugar y vete a tal tierra, sí se necesita fe, ¿o no? Y es una prueba. Y cuando le dijo, te prometo que van a nacer un hijo, y cuando nació ese hijo, cuando él tenía 100 años, fue edificando su fe. Son pruebas. Pero cuando vino la prueba máxima, ahora te pido que me des a mi hijo. ¿Qué pasaría con Abraham? Todo lo que me pediste lo puedo cumplir, pero esta prueba es muy difícil. Usted como padre o como madre, si Dios le dijera, sacrifica a tu hijo, ¿lo haríamos? Yo creo que yo no lo haría. Que me dijeran, sacrifica a tu hijo. ¿Y qué dijo Abraham? Heme aquí. ¿No dijo así? No le preguntó a Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué me pides eso si es el único hijo? No tengo otro. ¿Por qué me pides eso, Señor? ¿Y qué le dijo Abraham? Heme aquí. Cuando le dijo heme aquí, esto significa que Abraham estaba preparado. Estaba preparado para recibir las órdenes de Dios. Estaba preparado para la prueba. Por eso le dijo, heme aquí. Él estaba preparado porque había sido enseñado por Dios desde que salió desde Ur. Estaba siendo examinado por Dios. ¿Qué sucede con esto? ¿Estamos preparados cuando Dios nos llama? ¿Le podemos decir, heme aquí? Con Abraham, ¿estaba preparado heme aquí? Está preparado para obedecer a Dios. Estaba preparado para rendirse ante Dios. El heme aquí también significa que estaba preparado para ser quebrantado por Dios. Este quebrantamiento puede ser una enfermedad, una lucha, un problema. En este caso, sacrifica a tu hijo. ¿Estamos preparados para decirle a Dios, heme aquí? Contéstese usted. En una ocasión desde este púlpito yo les mencioné que cuando venimos a la iglesia, ¿a qué venimos? A alabarlo, a adorarlo, a orar. ¿Qué más? A escuchar su palabra, tener comunión, salir llenos de Él. ¿Qué más? Agradecer todo lo que nos da. Todo eso es importante. Sí, pero algo más. ¿No se acuerda lo que yo le dije? Venimos a alimentarnos, ¿o no? ¿Para qué nos venimos a alimentar? Con la alimentación física, ¿para qué la queremos? Para fortalecernos físicamente, ¿no? Y usted cuando viene a la iglesia, aquí está el manjar preparado. ¿Para qué se viene a alimentar? Para estar fuerte espiritualmente. Usted se viene a preparar. Se viene a fortalecer. ¿Para qué se viene a preparar y para qué se viene a fortalecer? Para servirle.
pero para enfrentar las situaciones. Cuando Dios le dice, José, María, Esther, como usted se llame, usted dirá, heme aquí. Porque usted sabe que cuando nos habla Dios y usted dice, heme aquí, está usted así, ¡ay, y ahora! ¿Qué me va a pedir Dios? ¿O no? A eso venimos a prepararnos, a estar fuertes, a alimentarnos espiritualmente. ¿Recuerdan ustedes la historia de José el Soñador? Hay propósitos de Dios. ¿Por qué se fue a Egipto? Por muchos propósitos, pero el principal, ¿usted recuerda la historia de las vacas gordas y las vacas flacas? Parece mentira, pero así vivimos nosotros, ¿eh? Hay épocas de vacas gordas y estamos alimentados y no hay problema y todo feliz. Ah, qué bonito, ¿o no? ¿O no es bonito estar así con Dios? Entonces, en esa época de las vacas gordas, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos, fortalecernos. ¿Por qué? Porque van a venir la época de las vacas flacas. Pero usted ya está bien alimentado, bien gordito. Hablando espiritualmente, ¿eh? Yo le estoy hablando espiritualmente. Yo les he dicho, como chinche de mesón, ¿no? Bien gorditos. Porque va a venir la época de las vacas flacas y tenemos que soportar, aguantar lo que viene. Pero ¿sabe qué? Con la ayuda de Dios y cuando venga esa época de las vacas flacas y cuando venga el problema y que cuando venga la lucha y cuando venga la necesidad, ¿qué vamos a hacer? A enfrentarlo, a utilizar nuestra fe que fue alimentada por Dios, ¿o no? Y cuando venga ese problema, esa lucha, esa enfermedad, usted ya está preparado. Pero ¿sabe qué? No lo haga solo. ¿Usted tiene una familia o no? Primero, lo principal. Usted tiene a Dios. No está solo. Después, tiene a su familia, que en todo le va a ayudar, pero también tiene una familia en la iglesia que lo va a apoyar. No lo haga solo. ¿Usted cree que es por costumbre decirnos hermanos? Esta hermandad tiene poder. Esta hermandad es una unión entre la iglesia, entre el pueblo de Dios, para poder orar juntos los unos por los otros, ¿o no? ¿Usted cree que nada más porque sí nos llamamos hermanos? No. Incluso ahí en Hebreos 2:11, Cristo dice que no se avergüenza de llamarnos ¿qué? Hermanos. Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Esta hermandad tiene poder porque está llena de amor, de un amor divino que viene de Dios. Entonces estamos juntos en esto, en tu problema, en tu enfermedad. Hermano, yo te apoyo, yo te ayudo, yo oro por ti. Y todos como pueblo, como hermanos, nos dirigimos al Dios maravilloso, que va a contestar, gloria a Dios. Y así estamos unidos los unos con los otros y oramos los unos por los otros. En hermandad, hermanos. Tenemos que aprender a estar con el problema del hermano o de la hermana. Tenemos que orar cuando nos vayamos a nuestra casa, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que estar conscientes de la problemática que tiene el hermano, porque quizás después me toca a mí. Y tenemos que orar los unos por los otros. Santiago también nos enseña esto. Santiago capítulo 5, versículo 13 y 16. Dice así su palabra. Algo muy importante sobre el poder de la hermandad, sobre el poder de la oración juntos. Cuando nos unimos en amor, oramos los unos por los otros. Fíjese lo que dice aquí. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre?
cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, ¿qué dice? Salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Si estamos unidos, es maravillosa la hermandad. Dice que la oración eficaz, una oración eficaz del justo puede mucho. Tenemos que estar unidos. Dios llama a Isaac su único hijo. Es cierto que él tenía otro hijo, pero Isaac era el hijo de la promesa. Y además, Abraham lo amaba. Abraham amaba a ese hijo. Un amor que a veces no nos damos cuenta, que a veces no sabemos el tamaño del amor que es por nuestro hijo. Esto nos habla de un amor entre padre e hijo. Y está relacionado con la idea de ese sacrificio que tuvo Jesús. Dios refiriéndose a su hijo amado. Imagínense ustedes a Abraham como padre desde que le dijo que sacrificara a su hijo. Y le dijo, cada frase tocaba su corazón. Toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien tú amas, ofrécelo allí como un holocausto. Palabras duras y difíciles cuando tenemos un problema, una lucha. ¿Cómo voy a hacer esto? Y cualquier cosa que sea su problema, su necesidad, su enfermedad, es difícil para uno. Y lo trae a uno ahí. Y a veces nos preguntamos, Señor, ¿todas estas promesas que están aquí en la Biblia de verdad son para nosotros? ¿Es para usted y para mí? Y a veces parece que cuando tenemos el problema y se nos olvida. Y a veces hasta decimos, gritamos, y a veces hasta le reclamamos a Dios. ¿Por qué a mí? Habiendo tantos millones de gentes, ¿por qué a mí? ¿Usted no cree que dijo eso Abraham? Habiendo tantos padres con hijos, ¿por qué me pides a mí que sacrifique a mi hijo? ¿Por qué a mí, Dios? ¿No se ha hecho usted esa pregunta? Cuando tiene usted esa enfermedad o ese problema o esa lucha, ¿no le dice, ¿por qué a mí? Y si fuera, ¿por qué no? Yo quería un niño sano, ¿por qué a mí? Pero me acordé que yo cuando tenía un mes de embarazo se lo consagré y le dije, perdóname, Señor, perdóname, yo así lo quiero, nada más dámelo sano. Y me lo ha dado sano. Me decían que iba a ser un niño que iba a depender de hospital y jamás ha estado internado en el hospital. Gloria a Dios. Alabado sea Él. Usted junto con la hermana puede decir gloria a Dios. Pero si estuviéramos en el papel de la hermana, a veces decimos qué difícil, ¿no? Pero ella puede decir, el Señor está conmigo. Y Abraham así confió y Abraham no dijo nada. Acuérdese, ¿qué fue lo que dijo Abraham? Heme aquí. ¿Cómo reaccionamos? Un mandato, una prueba muy difícil. Pero Abraham estaba preparado. Y Abraham aprendió la diferencia entre confiar en la promesa o confiar en el que hace la promesa. Fíjese usted la diferencia, ¿eh? Todo este libro que está aquí, que usted lo tiene ahí en la mano, son promesas para nosotros. ¿Usted confía en esas promesas? ¿Usted sabe que esas promesas se van a cumplir en usted? Y entonces, ¿en quién confiamos?
Cuidado, ¿eh? ¿En quién confiamos? ¿En estas promesas o en el que hace las promesas? Eso fue lo que hizo Abraham. Él ya tenía una promesa, ¿o no? Dios ya le había dicho que ese hijo iba a ser con una descendencia de miles y miles. Ya estaba la promesa. Y ahora le pide que sacrifique a su hijo. Y él dijo, heme aquí. ¿En quién estaba confiando? En el que hace las promesas. No en la promesa, sino en el que hace las promesas. Y así nosotros debemos confiar. Porque ¿sabe qué? Las promesas se cumplirán. Pero tenemos al Dios Todopoderoso. A veces muchas preguntas nos cruzan y están ahí en nuestra cabeza. ¿Cómo reaccionó Abraham? Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó, ensilló su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham no cuestionó nada. Hizo lo que Dios le estaba diciendo al pie de la letra. A pesar de lo descabellado, ¿usted cree que Abraham no estaba pensando? Sí obedezco, pero como ser humano estaba diciendo, pero no entiendo por qué Dios me pide esto. Pero él obedeció. Y dice que se levantó muy de mañana, no dudó, ni siquiera se tardó. Dice que se levantó muy de mañana. No estaba vacilando. No vemos ahí a un Abraham que dijera, bueno, o que cuestionara a Dios, porque a veces hasta cuestionamos a Dios. Abraham no cuestionó a Dios, obedeció, confiaba en Dios, quizás aún no entendía qué era lo que le estaba pidiendo Dios, pero él obedeció. La obediencia mostró que él no discutió, tampoco buscó consejos de otros. Él estaba seguro de lo que Dios le estaba diciendo y él iba a cumplir esa orden divina. Confiaba. ¿Qué es fe? Creer y confiar. Eso es fe. Eso es lo que estaba haciendo Abraham. Nuestra fe tiene que ser más fuerte que nuestros sentimientos. A veces nuestros sentimientos son los que se van y nos hacen no tener fe. Si Abraham se hubiera ido por los sentimientos, ¿qué hubiera hecho? Yo amo a mi hijo, tiene la promesa de Dios. No hubiera obedecido. Quizás se hubiera escapado y se hubiera ido y se hubiera escondido con su hijo, pero a mi hijo no lo tocan. No se fue por los sentimientos, se fue por la fe. Ninguna pregunta, no vaciló, confió y obedeció. Y ahí dice que hasta preparó, ensilló a su asno, no lo hizo él tenía gente, ¿o no? Tenía gente para que ensillara el asno, pero él fue el que lo hizo. Cuando Dios nos ordena, no le deje a otros que hagan lo que Dios le está ordenando. Hágalo usted mismo, porque es mandato de Dios. Es nuestra responsabilidad y además es un gusto obedecer a Dios. Dios estaba preparando a Abraham. Lo estaba llevando a una total confianza en Dios. Dice que ensilló ahí al asno. Quizás estaba nervioso. Abraham ya era de edad avanzada, pero ahí estaba y él lo hizo. Dice que se levantó temprano, incluso él mismo cortó la leña, dice ahí, la madera para el sacrificio. Y con una obediencia maravillosa, Dios confió en Dios y se fue a aquel sitio.
Versículo 4 al 8. Dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios proveerá. Pero si le dijo que el cordero para sacrificio iba a ser Isaac. Y además le dijo a sus mozos, a sus ayudantes, que volvería con su hijo. Estaba confiando al 100% en Dios. Es cierto que le dio una orden de que sacrificara a su hijo, pero él le dijo, no te preocupes, Dios proveerá. Cuando Dios nos habla y nosotros contestamos y le decimos, heme aquí, y estamos dispuestos a lo que venga, el Señor conoce nuestro corazón y sabe de nuestra fe. Entonces sí, confiados podemos decir, en este problema, en esta lucha, en esta enfermedad, o lo que venga, Dios proveerá. ¿De veras usted lo cree? ¿Por qué Dios escogió ese lugar, dice ahí Moriah? No entendía y además caminaron 3 días, dice. Ese lugar es especial. Y además dice que Abraham, ¿cómo le llamó a ese lugar? Proveerá. Ahí en 2 de Crónicas 3:1. Este es el lugar que Dios escogió para la edificación del templo. Ahí mismo donde iba a sacrificar a Isaac, Dios ya tenía ahí escogido ese lugar. 2 de Crónicas 3:1 dice, entonces Salomón comenzó a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte ¿qué? Moriah, donde el Señor se había aparecido a su padre David en el lugar que David había preparado en la era de Onán Jebuseo. Vamos a adorar. Abraham e Isaac iban a adorar al Señor. A pesar de los problemas, de las luchas, tenemos que alabar y adorar a Dios. Así nuestro corazón esté herido o tengamos ese problema. Abraham sabía que esto era una prueba. Sabía que el Señor iba a proveer. Estaba confiando en el Señor, porque Dios así lo había prometido. Él sabía de la promesa, estaba ofreciendo a su hijo, estaba obedeciendo. Por muy descabellado que nos parezca, tenemos que obedecer a Dios. Porque ¿sabe qué? Además, Dios tiene propósitos. Dios tiene propósitos para usted, para mí, en ese problema, en esa lucha. Hay propósitos de Dios. ¿Eso usted lo sabe? Dios proveerá. ¿Dónde estaba el cordero? Yo no lo sé, dijo Abraham, pero Dios proveerá. Estaba seguro. Es que eso es fe. Creer, confiar, tener la seguridad, como dice mi hermana. Pues es muy fácil decirlo. Pero si estuviéramos en el problema, ¿creeríamos? ¿Confiaríamos? ¿Tendríamos la seguridad que Dios va a contestar? En ese momento, Abraham estaba confiando. Y dice ahí en el versículo 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar
y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Además, ¿Isaac cargó la leña o no? ¿No se le hace parecido muchas cosas? Dios le ordena a Abraham que sacrifique a su hijo. Se tardó 3 días en llegar a aquel lugar. Fue en el lugar que Dios le dijo, en el monte Moriah. Isaac cargó la leña. Abraham lo amordazó ahí junto a la leña para sacrificarlo. ¿No se le parece algo, alguna historia que conocemos por ahí? A ver, dígame. ¿Qué le recuerda esto que estamos diciendo? ¿No le recuerda el sacrificio de Cristo? Un padre ofreciendo a su hijo. Dios ofreciendo a su hijo. Y además lo amaba, ¿o no? Isaac cargando la leña. Jesucristo cargó un madero. Llegó al sacrificio y fue sacrificado. ¿Usted cree que no le dolía a Dios? Y sacrificó a su hijo. Y al tercer día resucitó. Qué maravillosa historia. Pero además es enseñanza de fe. Por eso a Abraham le dicen el padre de la fe. Versículos 10 y 14. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Otra vez, ¿qué respondió? Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. ¿Y no fue sacrificado en ese monte Cristo Jesús? Dios proveerá. ¿Y por qué Dios proveyó? Porque dice antes que Abraham temía a Dios. No es tenerle miedo, sino obedecerle. Saber que ahí está Dios. Saber que si Dios nos está probando es por algo. Pero también saber, creer, confiar que Dios va a proveer. Además, Abraham estaba dispuesto a obedecer a Dios. Él sabía que si sacrificaba a su hijo, Dios ¿qué iba a hacer? Lo iba a resucitar. Él estaba confiando en eso. A veces no lo entendemos. A veces no entendemos los mandatos que nos da Dios. Y a veces nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pero a veces sabe que hay propósitos de Dios y hay algo por lo que el Señor nos está ordenando. Y el Señor le dijo: no extiendas tu mano. Y él proveyó un carnero. ¿Sabe por qué? Porque no rehusó darle a su hijo. No rehusó darnos a su hijo. Así Dios nos dio a su hijo amado. ¿Para qué? Para que muriera por nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Él nos ama. Sacrificó el cordero. Pasó la prueba. Pero Isaac también confió. De alguna manera él preguntó: ¿y dónde está el carnero? Y después a él lo amarraron y él pensó: ¿y ahora qué yo voy a hacer el carnero? Pero Dios proveyó. Hay tantas cosas que aprender de esto. La vida de Isaac es como la representación de Cristo.
Ambos fueron amados por su padre, Abraham y Dios. Ambos ofrecieron de su propia voluntad Isaac y Cristo. Ambos llevaron la leña. Jesucristo llevó la cruz. Ambos se sacrificaron en el mismo monte. Ambos fueron librados de la muerte al tercer día. ¿Cuántas cosas que aprender? Y ahí estaba la promesa, tu descendencia, la simiente, etcétera, etcétera. Obedecer la voz de Dios. ¿Usted cree que sea fácil? Hasta aquí en este versículo, todo lo que hemos visto, leído, quizás para muchos puede ser teoría. ¿O no? Ahí está Abraham, obedeciendo la voz de Dios, llevando al sacrificio a su hijo. Ahí está Isaac, que no entendía tampoco quién iba a ser el cordero de sacrificio. Ahí está obedeciendo a Abraham. Llevó hasta el último momento a su hijo, tomó el cuchillo y lo iba a degollar. Teoría. Vayamos a la práctica. Dicen que desde Abraham hasta el día de hoy, lamentablemente la humanidad ha perdido la fe en Dios. Yo no sé usted cómo ve al mundo, pero el mundo es materialista. Solamente tienen fe en ellos mismos, en una fe humana, donde no importa si me llevo, si mato, si hago daño, no importa, el chiste es yo salir adelante. Su deseo es tener poder, riquezas, cueste lo que cueste. La mayoría de las veces ese poder y esas riquezas los llevan a la perdición. Se olvidan de Dios y lamentablemente la mayoría de la humanidad se ha olvidado de Dios. A pesar de lo que está sucediendo, a pesar de lo que nos está hablando, todas las cosas que suceden, de que Dios va a venir otra vez. No se acercan a la iglesia. Si realmente obedecieran a Dios, esto estaría lleno, ¿eh? Y vea usted cuántos lugares vacíos. No quieren venir a la iglesia. No quieren venir a escuchar a Dios. Pero cuando llega la primera prueba, incluso en los cristianos, ¿qué hacen? Se olvidan de Dios, rechazan a Dios, le reclaman a Dios. Una vez yo les dije que allá en Guadalajara dieron un testimonio, ¿sí se acuerda que se lo dije de una hermana? Bueno, de una señora que llegó, pero llegó un domingo llorando, pero llorando así, llore y llore, se la pasó todo el culto, llore y llore. Le preguntaron, ¿qué es lo que tiene? Tenía a su hija con cáncer. Y llegaba y decía, es que mi hija se está muriendo, he ido al hospital y ya tengo mucho tiempo y se va a morir, por eso vengo a la iglesia. Le dijeron, vamos a orar por ella, pero venga a la iglesia. Y estuvo yendo a la iglesia más o menos medio año, estuvo yendo, todos los domingos ahí estaba y oraban por ella, y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba. Y de repente desapareció de la iglesia. Dicen que un día el pastor la encontró ahí en un mercado. Le dijo, hermana, ¿por qué ya no he ido a la iglesia? Hay que ir a la iglesia, tenemos que seguir orando por su hija. ¿Y sabe qué contestó? No, ya no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Es que ya sanó. ¿Y? Pues ya sanó. ¿Para qué voy a la iglesia? A veces así somos. A veces las pruebas que vienen de Dios son para probarnos si hemos aprendido. Esto es como un examen de la escuela, ¿o no? ¿Realmente usted cómo se siente? Le voy a hacer un examen. ¿Usted cómo se siente
en cuanto a la fe? Del 1 al 10, dígame usted cómo se siente en cuanto a la fe. ¿Qué tanta fe tiene? ¿Tiene 10? A ver, alcen la mano los que tienen 10. Una hermana, gloria a Dios. Gloria a Dios. 9.9, bueno. ¿Quién tiene 9? Mi hermana. 8. Gloria a Dios. 7. 6. Otro hermano por ahí. 5, ya ni les digo 5 porque ya están reprobados. ¿O quiere que le conteste como en la escuela a mí un profesor? El profesor de matemáticas, que era tremendo. Y así nos dijo, en mi clase solamente tiene 10 Dios. 9, el mejor libro. 8, el maestro. 7, el mejor alumno. Y 6 para abajo, a ver quién lo escoge. Y si viene la prueba, cuando venga la prueba, ¿cómo le vamos a hacer con esa calificación? Yo les dije que cuando venimos aquí nos venimos a alimentar, a probar, a que seamos fuertes, ¿o no? ¿Usted cree que con esa calificación vamos a pasar el examen? Recuerde que yo le dije, nosotros tenemos una fe diferente, una fe divina, una fe espiritual. Tenemos que enfrentar las situaciones. ¿Confiamos en las maravillosas promesas de Dios? ¿Confiamos en la palabra de Dios? ¿O usted confía en Dios? Recuerde que Dios es el Dios de los imposibles. Para nosotros es difícil. Y cuando viene el problema más. Y hay cosas que se nos hacen imposibles. Y además Génesis 15:6 ya leímos, ya estudiamos, que dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Lea usted acerca de la fe y lea usted ahí todo el capítulo 11 de Hebreos. Fíjese lo que dice. Le vamos a hacer este examen a Abraham. Dice ahí Hebreos 11, 17 al 19. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Tenía fe, tenía seguridad, tenía confianza en que Dios lo iba a levantar de los muertos. Entonces, si calificamos a Abraham, Abraham tenía 10. Tenemos que tener 10. Además, nosotros tenemos la fórmula perfecta de la fe. Hebreos 11:1, ¿cuál es la fórmula perfecta? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero además Jesús nos dijo algo bien importante. Ahí en Juan 11:40, Jesús nos habla y nos dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No nos alimenta esto? Usted tiene ahí la fórmula de la fe. Esto es fe, es creer en Dios. Aquí nos revela algo muy importante. Nos revela el pasado, sí, el pasado, porque muchos héroes de la Biblia, muchos hermanos, testificaron que Dios dio la promesa y la cumplió. Futuro, porque nosotros en este momento tenemos un problema, pero nosotros tenemos fe. Entonces dice, la certeza de lo que se espera. Yo tengo la certeza, yo creo, yo confío en que esto Dios va a contestar.
la convicción de lo que yo no veo. En este momento yo tengo el problema, la necesidad, la lucha y no la veo, pero confío en que mañana, pasado, Dios va a contestar. ¿Confía usted en eso? Esto nos revela futuro. Además, tenemos el Dios de los imposibles. Dice ahí, Hebreos 10:23. Mantengamos firmes sin fluctuar, o sea, sin vacilar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió o no. Él va a cumplir su promesa, pase lo que pase. Yo se los dije hace rato que Dios tiene muchos propósitos, pero todo esto que estamos diciendo es teoría. ¿Le entramos a la práctica? Usted dígame. ¿Quiere práctica? ¿Quiere que Dios nos pruebe? Pero si Dios nos prueba, ¿estamos preparados como iglesia para ayudar a los hermanos? Dígame. Hay promesas aquí. Lea usted 1 Corintios 12:26. 1 Corintios 12:26, fíjese lo que dice. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Ayudaremos al que tiene problema? ¿Le entramos a la práctica? Todo lo que hemos leído de Abraham es teoría. ¿Quiere usted la práctica? ¿Quiere escuchar? No es fácil para mí lo que le voy a decir, ¿eh? Usted sabe que me operaron, ¿verdad? Todavía no cumplo los 3 meses. Y ya me salió otro tumor. Ya hemos ido con médicos, exámenes, laboratorios. ¿Y sabe qué? Tengo cáncer. Tengo una esposa maravillosa que me ha ayudado a ir con doctores, médicos. Hemos ido acá, hemos ido allá, hemos ido al IMSS. Y además dicen que es muy, ¿cómo le llaman? Cuando es un tumor, cuando es un cáncer muy fuerte. Agresivo. Es muy agresivo. Tengo que tomar quimioterapias y radioterapias. ¿Va a orar por mí? ¿Sabe que yo no he sentido nada? Yo me siento bien. Pero ayúdeme a orar. El martes tenemos cita en cancerología. Yo estoy esperando que Dios abra las puertas para que pueda estar ahí. Pero yo, ¿sabe qué? Confío en el Señor. Le repito, no es fácil. No es fácil que le digan, ¿tiene usted cáncer? Y tiene que tomarlas lo más pronto posible porque esto avanza, porque es muy agresivo. Y voy a empezar con quimioterapias. Fuimos al doctor. ¿Sabe cuánto? 120,000 pesos por quimio. Fuimos con una doctora, ya le bajó 80,000 pesos por quimio. Estamos confiando en el Señor. A veces no entendemos los propósitos de Dios. Somos seres humanos y a veces confiamos. Este tipo que me dijo la doctora, de 100 personas solamente le dan a 2. Y me tocó a mí. Pero hay un propósito de Dios. Una vez recuerdo que estaba en un funeral de una persona que perdió a su pequeña, una niñita. Y clásico, llega uno y llegó una pareja y le dijo a esta persona, estaba ahí llorando, le dijo, estamos en su dolor. ¿Y sabe qué le contestó?
¿Usted también perdió a una niña? Porque para que esté en mi dolor, para que sienta lo que yo estoy sintiendo, usted también debería de haber perdido a un hijo. Decía mi suegro palabras sabias, que solo el paciente sabe lo que siente, ¿o no? Y muchas veces cuando hay estos propósitos de Dios, es para que nosotros ayudemos a otras personas que están pasando por lo mismo, ¿o no? Porque pues nosotros, digo, el que ya, hay muchos hermanos que han pasado por esto, estar de médico en médico, de exámenes en exámenes, de laboratorio en laboratorio, y qué hora lo inyectan, y qué hora esto, y qué hora... lo más duro que me ha tocado es que me pusieron una inyección por acá atrás, que, cómo me dolió. Y por eso le digo, solo el paciente sabe lo que siente. Pero hay propósitos. Dice 2 Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Si usted padece algún problema, una lucha, una necesidad, una enfermedad, y sabe y ha hecho y sabe lo que se siente, nosotros podemos consolar a otros que están pasando con lo mismo. Son propósitos de Dios. Aquellos hermanos que han pasado por pruebas, luchas, aflicciones y han triunfado, podemos ayudar a otros hermanos, ¿o no? Estos son los testimonios. Entonces debemos orar por esos hermanos y que Dios permita que esta experiencia, que esto que estamos pasando, que es difícil, nos pueda servir para ayudar a otros hermanos, para llevar consolación a otros hermanos, porque es difícil, es doloroso. Pero además, la fe es obediencia, ¿o no? La fe, cuando usted confía en Dios, usted ve a un Dios maravilloso. Ese Dios que tenemos es un Dios muy especial. Es un Dios que nos ama, que nos escucha. Es un Dios que nos habla. Es un Dios que nos asegura que todo va a estar bien. Que a pesar de que estamos pasando por tribulación, ahí está Dios con nosotros. Es un Dios que nos toca. Es un Dios que cuando nos toca vemos su presencia y que cuando nos sana, nos hace fuertes, nos llena de amor, nos llena de fe, porque como lo dijo Jesús, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Y si usted está pasando por un problema, una necesidad, una enfermedad, aquí está Dios. ¿Quiere usted ver su gloria? ¿Quiere usted crecer? ¿Quiere usted tener fe? ¿Quiere usted estar lleno de Dios? Tenemos que confiar en Él. Época de vacas gordas, época de vacas flacas. También como familia, pues estamos pasando por época de vacas flacas. Pero estamos fortalecidos. Tenemos a Dios. Tenemos a la familia. Los tenemos a ustedes. Y esta es nuestra casa. ¿Quiere usted orar? Por todos. ¿Tiene usted un problema, una necesidad, una lucha? Pásele. Aquí está el altar.
Vamos a orar a Dios. Vamos a orar los unos por los otros. No se olvide de orar por mí. Yo sé que el Señor va a abrir puertas. Yo sé que el Señor nos va a dirigir. Yo sé que el Señor aquí está. Y que a pesar de esta lucha, un día, y se lo estoy diciendo desde este púlpito, va a ser un testimonio de poder. De que el Señor está con nosotros. No se le olvide, hoy domingo, 12 de junio, usted está escuchando eso. Y en X tiempo, no sé cuánto, así como Abraham, que caminó ¿cuántos días? 3 días, se hizo un milagro y Dios proveyó. Porque el Señor está con nosotros. Pásele si tiene un problema, una lucha, una necesidad. Aquí está Dios. Dios está con usted, Dios está conmigo, Dios está con la iglesia. Usted está en su casa de oración, aquí está el Señor. Y Él va a contestar cada petición. Oremos los unos por los otros. Padre bendito, que toda la iglesia no haga nada, sino orar. Desde su lugar alce su voz, alce sus manos, alabe y glorifique a Dios. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia. Tú sabes, tú conoces nuestra tribulación, nuestro problema, nuestra necesidad, y aquí está tu pueblo, cada uno con problemas, luchas, necesidades y enfermedades. Pero estamos alzando nuestra voz al Dios maravilloso, al Dios que nos llena de promesas, al Dios que nos dice que si creemos vamos a ver la gloria de Dios. Y hoy la estamos viendo, Señor, porque tú aquí estás. Tú nos llenas de todo. Nos llenas de tu amor, de tu gracia, de tu salvación, de tu misericordia, Padre. Y estas voces que se están alzando, Señor, primero es para darte la honra y la gloria. Y también, Señor, para agradecer cada una de tus bendiciones. Pero también tenemos necesidades. Aquí están mis hermanos. Tú conoces a cada uno, Señor, y conoces su problema. Yo te pido, Señor, que bajes hasta este lugar. Que tu Espíritu Santo nos llene en este momento. Y que confiemos en ti, Señor, que tú vas a sanar. Que tú vas a resolver ese problema. Que tú vas a resolver esa lucha. Que tú, Señor, vas a contestar cada una de nuestras peticiones, pero conforme a tu voluntad. Aquí estamos, Señor. Tócanos. Llénanos de ti, Señor. Y que podamos confiar como Abraham. Y que podamos decir, Señor, heme aquí. Tócame. Yo, Señor, te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú, Señor, tomes cada problema y que hagas un milagro en cada una de las vidas que están aquí, ahí en su hogar o con su familia. Yo no sé cuál sea el problema, Padre, pero tú sí lo sabes. Y tú estás contestando a cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, que como iglesia estamos unidos, orando los unos por los otros, obedeciendo tu palabra, acercándonos a ti, Señor, elevando nuestras oraciones, Padre, y que lleguen con olor delante de tu presencia, como perfume, Señor, que llegue hasta tu santo trono. Contesta, Padre. Aquí estamos, Señor. Heme aquí. ¿Qué es lo que quieres de cada uno de nosotros? Fortalece nuestra fe. Que sigamos, Señor, orando.
Que sigamos, Señor, pidiendo, que sigamos acercándonos delante de tu presencia y que podamos, Señor, poner toda nuestra vida, nuestra necesidad delante de tu presencia. Y todo tiene un propósito. Y yo sé que desde este lugar va a ser un testimonio de vida, un testimonio de poder, un testimonio de que tú nos escuchas y que estás al pendiente de nosotros. Gracias, Señor. Levántanos, danos fuerzas para seguir adelante. Y desde este momento, Señor, confiamos en ti, confiamos en que tú estás con nosotros, confiamos en que tú vas a contestar, que tú lo único que dices es que creamos y que, Señor, ya estamos viendo tu gloria. Desde el momento en que tú nos perdonaste vimos tu gloria, una gloria diferente, una paz diferente, un consuelo diferente, una confianza diferente en ti. Gracias por esa fe. Gracias, gracias. Manifiéstate en cada uno de mis hermanos. Levanta a cada uno de mis hermanos. Sana a cada uno de mis hermanos. Sé con ellos en este problema y en esta necesidad. Y desde este momento confiamos en ti y podemos decir, gracias. A ti la honra, a ti la gloria. Solamente a ti, Padre. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dejo este lugar y que el Señor les bendiga.